sucede en el país en el tema de la vacunación. Aquellas personas que tienen su entrada Gold para poder saltarse la fila y acceder a la primera etapa que está destinada, según la norma nacional, para personas que están en primera línea, los médicos y quienes están en primera línea de trabajo, de defensa para la contención de la COVID-19 y para los adultos mayores, personas con discapacidad. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bienvenido. Carlito, buenos días. Un saludo cordial a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación alternativo. Lo que usted ha manifestado, Carlitos, es una clara evidencia de que no hay quien ponga orden en la casa. Esto es la falta de liderazgo de las instituciones y, consecuentemente, esa crisis administrativa que pasa. Solamente le pongo en el contexto, Carlos. Renunció una ministra, la señora Andra Muñoz, que dijo que renunciaba porque le querían poner gente a su entorno que no tenía los perfiles, sino más bien para el cumplimiento de compromisos políticos, gente que no le iba a ser útil en ese momento. Le sucedió un ministro que dijo que él es técnico y no político. Mire, esas incoherencias de la vida, cuando tiene que ser político, que se apoye de lo técnico, sí. Y hoy mismo nombra a un ministro y renuncia a los 18 o 20 días. Corroboro con lo que digo. Falta orden en la casa. Y mientras esto no suceda, prácticamente vamos a ir viendo cosas peores, Carlos. Asambleísta, que, pues, ya tenemos una serie de denuncias. Permítame acotar a lo que usted manifiesta. Luego de que renuncia el otro ministro, nombran a otro que antes era director del ARSAP, de la institución que daba los permisos para las vacunas, comprarlas en el Ecuador, con 32 procesos judiciales. Uno de ellos por peculado. Imagínense, todo esto nos lleva a hacer notar y apropiarnos de decir la crisis en las instituciones, la falta de liderazgo. No hay un faro por donde guiarse, estamos en un ministerio sin rumbo y consecuencia, el pueblo ecuatoriano perjudicado, muriendo todos los días por el COVID y obviamente a esperas de la vacuna, que también hay que decir de paso, cuando la política constitucionalmente y por lógica y un principio universal es un derecho, ahora nos damos cuenta que se ha convertido en un privilegio para algunos. Los cercanos al gobierno es una cosa indignante por donde quiera que la miremos. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer por parte de ustedes? Porque todavía son autoridades en funciones y tienen una gran responsabilidad para con el pueblo ecuatoriano que los eligió, porque no es posible que de su provincia, que de mi provincia, que de las provincias del país existan personajes que, revestidos de su autoridad, se pasan la fila con sus funcionarios, los más cercanos, los más allegados, para entrar en este proceso de vacunación que está concebido en esta etapa para personas adultas mayores, considerando de que ya se haya vacunado a todo el personal sanitario, que no es así también. Mire, Carlos, desde la Asamblea Nacional en el control político, nosotros estamos investigando. Hoy mismo tenemos en manos, está en mi mesa de fiscalización y control político, el juicio del señor exministro de Salud. Muchos están diciendo, ¿qué sentido tiene seguirle un juicio a un exministro? Yo digo, obviamente, hubiera sido lindo que esté aquí y que dé la cara, porque no pienso que porque tiene nacionalidad norteamericana se fue a pasear. No, él salió entre gallos y medianoche rehuyendo a la responsabilidad de comparecer al control político y obviamente a la justicia ordinaria, sabiendo que fue llamado a comparecer a través de la fiscal y evadió esa responsabilidad. Ahora, Carlitos, hay que hacer un análisis. ¿Será solamente el ministro la cabeza responsable de todo lo que está sucediendo? Mi respuesta es no. Hay más ahí. Solamente imaginemos en el tema de los carnés para las personas con discapacidad obtenidos de manera fraudulenta. Claro. Es una comisión que califica las discapacidades. Habrá un médico que firma y emite el carnet. Entonces, todas esas personas inescrupulosas tienen que pagar por tanta indignación causada al pueblo ecuatoriano. Entonces, el fin del juicio también es que todo el informe, no queriendo adelantar criterio de que se lo va a censurar, porque estaría cometiendo un error, pero con todo lo que vemos, pues la línea es esa. Tiene que derivar a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía, para que en el marco de la investigación, la independencia de las funciones, se siga las acciones correspondientes. No podemos admitir eso, Carlitos.
Bien, el doctor Vicente Ayala, máster en salud pública, PhD, graduado en Harvard, Estados Unidos, da un criterio. Dice que la vacunación debió haber sido en orden geográfico, casa a casa y por rangos de edad. Esas filas como que no están bien, porque hoy en el complejo ferial hay una larga fila de adultos mayores. A las personas que inscribieron o inscribimos a nuestros adultos mayores en el sitio web que dispuso el gobierno, estoy seguro que a nadie se les ha llamado, porque ayer estaban apurándose los centros de salud haciendo las listas. Entonces, como usted dice, asambleísta, no es únicamente el ministro el responsable. ¿Qué pasa con las autoridades en territorio? ¿Qué pasa con las coordinaciones, por ejemplo? ¿Qué pasa con los jefes distritales que permiten que este tipo de actos se den en este proceso tan sensible como es la vacunación? Pero claro, si lo hicieron también con los carnets de discapacidad, lógico que lo van a hacer también con esto. Mire, eso da cuenta nuevamente de la falta de liderazgo y falta de administración. Pero aquí también un llamado a las autoridades de nivel medio y sin tratar de discriminar a nadie de nivel más abajo del medio, a que